Muy bien. Bueno, mientras que se siguen subiendo gente, vamos a comentarles un poco la dinámica. La dinámica es que invitamos a varias pasarelas para hacer este webinar de que les cuenten cómo están haciendo o cómo trabajan un poco el tema fraudes. Y la idea es, bueno, empezar a hacerles unas preguntas que nosotros tenemos en base, pero nos encantaría que desde ustedes, de la parte de QA o de chat, también sumen sus propias preguntas para hacerlas en vivo y hasta donde puedan, donde puedan ellos, por temas obvios de seguridad y demás, puedan responder, lo van a hacer. Este, entonces, la dinámica es un poco esa. Vamos haciéndole las preguntas, yo como moderador desde este inicio. Y ante la duda, que ustedes también sigan sumando algún otro tipo de preguntas. ¿Por qué hicimos esto? A ver, nosotros entendemos que tenemos muchas tiendas preocupadas por el fraude digital. Día a día viene creciendo en el mercado y en lo digital, obviamente, ¿no? Y desde Fenicio quisimos hacer esta instancia para que las pasarelas nos cuenten cómo trabajan eso y de qué manera detectan los fraudes, ¿verdad? Invitamos a varias pasarelas, justo por un tema de fuerza mayor, una de ellas se nos cayó hoy de mañana, pero igual tenemos a dos muy, muy buenas y muy grandes. Tenemos a Noela Ferrés de Mercado Pago, que es la supervisora de pagos online con Mercado Pago, y tenemos a Miguel Fernández de Bambú, que es el fraud manager de Bambú. Entonces ellos son los que pueden tener un poco ahí el know-how para poder informarles a todos ustedes, por sobre todas las cosas, de cómo funciona todo esto de los antifraudes. Bienvenidos a ambos. Gracias por participar, primero que nada. Este, y bueno, después de mi presentación muy escueta, pero espero que correcta, no sé si quieren comentar algo. Ya empiezo con alguna pregunta que teníamos medio tabulada para poder informar a los participantes. No, saludar, buen día para todos y gracias Nacho, Caro y equipo de Fenicia por la invitación. Me parece que la temática de la charla es súper interesante y como dice Nacho, es algo que viene creciendo día a día y es algo que nos preocupa desde el comercio online. Entonces, como utilizadores o generadores de este comercio, es importante contar con las herramientas, entonces, buenísimo el espacio. Caro, Nacho, un gusto. Noela también aquí, un saludo desde Colombia. Muchas gracias por la oportunidad y Un gusto. compartir con ustedes en este espacio, poder nosotros expresarles un poco de lo que es nuestro día a día, esa labor que suele ser detectivesca, cómo ayuda a las personas que muchas veces ni siquiera se enteran que su seguridad fue vulnerada y nosotros dimos un granito de arena para proteger sus intereses y también nosotros como representantes de estas compañías tan grandes, cómo cuidamos los intereses. Muchas gracias. No, genial. Gracias a ustedes por el tiempo, por sobre todas las cosas. Entonces, a ver, yo creo que lo que muchos se preguntan es si las pasarelas cuentan con algún sistema de antifraude integrado, y en caso de que sí, si nos pueden contar un poco cómo funciona y cómo se realiza el chequeo. No sé, si querés, Miguel, empezar vos, y que nos cuentes cómo desde Bambú atacan este problema, porque hoy día ya me gusta definirlo como problema, porque todas las tiendas están con esta historia del fraude. Sí, esta es una pregunta muy interesante y realmente es nuestro día a día. Nuestro interés es, ante todo, tener un sistema integrado que logre detener de forma inicial cualquier intento de usuarios, no los llamemos aún defraudadores, sino de usuarios negativos que de pronto están teniendo un interés negativo de acceder para hacer una compra. Sin embargo, en este punto, claramente nosotros contamos con un sistema integrado donde hacemos diferentes evaluaciones
También dejamos pasar a muchos de estos usuarios porque es vital y es importante conocer a esa persona que quiere ingresar para aprender y retroalimentarnos de qué estrategia está utilizando. Tanto el comprador bueno como este rookie defraudador que quiere vulnerar nuestro sistema de seguridad. Ujú. Y a ver, ahora vuelvo contigo y después le voy a preguntar a Noela. Cuando me gustó esa definición de usuarios negativos, no defraudadores, que capaz que tiene que. Me quedé pensando si es, o sea, negativo porque está haciendo un fraude, está robando, entre comillas, o llamarle como quieras, ¿no? Entonces, esa Ujú. definición me cambió la manera de pensar en este instante, no sé ni cómo, pero Claro. me quedé pensando de. ¿Cómo puede llegar a surgir un usuario negativo? Quizá no es un Exacto. defraudador. ¿Y este usuario negativo quién es? El señor que ha tenido poca experiencia en una compra a través de una página web y no ha tenido la precaución de registrar su tarjeta y decir que la va a utilizar para compras a través de Internet. Y seguramente es un regalo para la esposa, citando una situación eh, virtual, ¿sí? Una situación Ujú. inexistente. Entonces él está registrando su correo, pero coloca el número telefónico de la esposa y no llamó a su banco a notificar. Entonces tengo tres puntos que son negativos, que no le están jugando a favor, que sí me Claro. generarían una alerta y yo no quiero perder oportunidad de este usuario, porque posiblemente cuando él termine todo el proceso y la compra no sea aprobada, y él seguramente llame al banco, él vaya a recibir de respuesta alguien que le está diciendo, sí, gracias, voy a utilizarte aquí de ejemplo, Nacho, gracias, señor Ignacio, efectivamente, usted no nos había contactado y no nos notificó que iba a usar su tarjeta para compras a través de Internet. Es cuestión de un segundo ellos hacer el switch y cuando vuelva a intentar, yo ya he conocido la información que se utilizó y posiblemente yo le pueda dar una aprobación. Entonces, no quiero perder al usuario negativo, quiero conocer al defraudador y quiero a mis usuarios positivos, mis usuarios recurrentes, los usuarios que completan la información, personas que cuentan con experiencia. Después de la pandemia el mundo cambió y muchos usuarios tuvieron acceso a compras virtuales. Y aún así hay muchos que aún no conocen el proceso correcto y pueden fallar en estos puntos. Nosotros no queremos oportunidad y queremos que sí o sí este escenario entre el equipo comercial y el equipo de riesgo y fraude genera un poco de fricción porque no queremos perder ventas y a su vez queremos que las ventas sean buenas. Entonces, por eso hablaba de este tipo de usuarios. Genial. Y Noela, no sé qué nos podés contar vos de cómo es de Mercado Pago, si tienen algún sistema y cómo funciona más o menos. Sí, ahí sí, la respuesta es rápida, sí. Nosotros desde Mercado Pago eh, somos líderes en el procesamiento de pagos online, tanto en la región como en Uruguay. Y este liderazgo en parte se explica por el conocimiento y gestión del fraude que nosotros tenemos sobre transacciones de diversas industrias, ¿no? Eh, Nuestros modelos de prevención de fraude se basan en la enorme base de usuarios que todos los meses o todos los años recurrentemente utilizan nuestras plataformas. Y eso nos permite hacer scoring súper asertivos de transacciones y definir ese riesgo que nos permite pasar o no un pago, ¿no? Eh, Ujú. para el análisis de los pagos, lo que tomamos son N variables de análisis y eso lo combinamos con el riesgo de la transacción per se, es decir, monto, industria, etcétera, y con eso definimos eh, como un score, como un puntaje de riesgo, y ese puntaje de riesgo nos permite definir si avanzamos o no avanzamos permitiendo esa transacción. Creo que cabe destacar que particularmente en Uruguay, más de 1 millón de usuarios utilizan nuestras plataformas todos los años. Entonces contamos con una base de usuarios y de patrones de historia transaccional que nos permite optimizar estos modelos de análisis de riesgo y ser súper precisos en estos análisis. Bueno, está bárbaro. Me gustó lo que dijeron los dos
de que se basan en distintos parámetros. Ahí Miguel dio un ejemplo. Y estos parámetros, ¿no? Que tanto utiliza Mercado Pago como Bambú en este caso, estos se setean, bueno, vos adelantaste un poco, ¿no? Que decías de que se seteaban por rubro, etcétera. ¿Y quién hace esto? O sea, a mí la pregunta fuera de quién hace, no me importa la persona física, sino para informarle acá a los participantes es, una tienda de un rubro dado, de un giro dado, puede ir y decirle a Bambú, a Mercado Pago, mirá, yo prefiero que este dato, este seteo esté más alto o más bajo, o es algo genérico de ustedes. Lo pregunto como situación desde la ignorancia, ¿no? Porque necesito informar a todos los que están aquí y por eso me lo pregunto. No sé, no es si ustedes lo tienen por tienda o lo tienen en genérico por rubro, por ejemplo, este seteo No, de mira, implementación. ahí todo lo que es la gestión del fraude está gestionada por un equipo profesional, o sea, bien especializado en la temática, y estos parámetros Ujú, no quedan del lado del comercio, pero por el riesgo que implica bajar estos umbrales, ¿no? O sea, obviamente que el comercio va a preferir siempre, y yo desde comercial también, es como ese equilibrio permanentemente entre aprobación y riesgo, y desde comercial siempre vamos a querer que pasen la mayor cantidad de ventas, pero hay un riesgo implícito en bajar estos umbrales. Entonces eso queda al lado de Mercado Pago, específicamente con el ujú. equipo de prevención de fraude. Pero dicho eso, que a mí me gustó lo que dijiste, es si se ajusta al comercio o a la industria o demás, o sea, no es que hay un modelo que se ajusta para todos, sino que sabemos que por país, por industria, todos tienen un comportamiento distinto. Entonces, eso es lo que en definitiva va nutriendo a nuestros modelos, el algoritmo, y permite más optimizar esta aprobación, ¿no? No es que vamos a tener un único Ujú. modelo para todos, sino que eh, dependiendo de la industria podemos tener distintos parámetros. Genial. Y Miguel, ¿ustedes más o menos cómo organizan esa parte? Sí, es un punto muy importante y esta es una labor conjunta porque se suman diferentes condiciones y diferentes variables. Uno, identificamos la vertical a la cual pertenece el comercio y también utilizamos información que el comercio ya tenga de su procesamiento para nosotros Ujú, eh, en esta personalización del merchant darle características diferentes, porque es posible que si hablaran de un producto tangible, digamos, voy a utilizar un televisor, en de estos mercados, con frecuencia saquen promociones de un televisor de un costo alto y nosotros tengamos un set predefinido siempre dentro de un estándar con su ticket promedio. Pero en ese ujú, momento surgen este tipo de promociones, de eh, oportunidades para promocionar a sus clientes. Nosotros hacemos ajustes teniendo en cuenta esta información que nos da el merchant. Entonces, trabajamos de la mano porque él es el que primero conoce cómo es su cliente, ¿sí? Sabe con qué recurrencia viene, con qué frecuencia está comprando uno u otro artículo, ¿sí? Si es una suscripción, cada cuánto vuelve a renovarla, cada cuánto ujú. se realiza un recaudo. Entonces, manejamos nuestra información para la vertical y nos alimentamos de la información que tiene el merchant. Esto nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestros modelos de Machine Learning porque conocemos cómo es el cliente y cómo se puede llegar a él a comportar, como le cité al comienzo. Conozco también el perfil del cliente negativo, conozco el perfil del defraudador y también me alimento de esa otra información para ver si en los días de promociones estas personas, los defraudadores, están intentando acceder y con qué comportamiento. Alimentar el modelo todo el tiempo de forma continua, más allá del score que yo le puedo dar de riesgo, más allá del score de la tarjeta, la promoción o la hora del día en la que se está adquiriendo el producto. Nosotros utilizamos esto. Perdón, ¿alguien preguntó algo? Está bien. Perdón, porque veo una mano levantada de Susana. Susana, si querés escribime en el chat y voy me echando tu pregunta y si no te dejo para el final sin problema para que comentes si tenés alguna pregunta. Perdón, que justo vi ahí en el chat una mano levantada. Entonces, Nacho, a ver, si esto, querés, puedo complementar dime. también con un concepto que me parece importante, porque
¿dónde es que nos duele como comercios el fraude, ¿no? Que en definitiva es cuando nos llega un contracargo, que es ahí que nos duele, porque es un desconocimiento de la compra, que es o sea, debita automáticamente el dinero de esa venta que yo hice hace unos meses, ¿no? Y entonces hay un espacio temporal entre el pago y cuando me llega el contracargo, ¿no? Y por este espacio temporal, ese contracargo tiene implicancias económicas, financieras para el comercio y demás, y por ese espacio temporal también está bueno que los controles queden también del lado de la pasarela, que hace el control y el monitoreo del pago, o sea, este scoring que nosotros hablábamos antes, este puntaje de riesgo que yo le establezco y digo si pasa o no pasa, es en tiempo real, ese es el momento de procesar el pago. Entonces, hay un espacio temporal que hace que también ese riesgo tenga que ser asumido antes, ¿no? O no asumido antes. Me parece que ese concepto del contracargo, que es donde nos empieza a doler apretar el zapato en el comercio, que es donde nos duele el fraude en definitiva, pasa unos meses después de la transacción. Entonces, por eso es importante establecer los controles asertivos al momento del pago. Ahí Sí. Noela está tocando un punto muy importante al hablar de los contracargos y se nos abre un camino muy interesante, porque puede que estos contracargos no hayan sido necesariamente por fraude y aprender a limpiar esta información requiere un esfuerzo alto, ¿sí? Podemos recibir un contracargo sencillamente porque el servicio no lo recibió el titular de su tarjeta de crédito y vivió una mala experiencia. Entonces, también aquí uno tiene que ser muy asertivo para no cerrar la puerta a un comprador bueno que vivió una mala experiencia en un comercio. Y nos abre una puerta interesante porque podemos identificar si de pronto hubo un comercio que no cumplió con lo pactado, bien sea un producto, bien sea un servicio, bien sea una capacitación, bueno, diferentes escenarios que se dan. O también la mala experiencia que vivió este titular de la tarjeta porque sencillamente no le gustó el artículo y omitió el paso de contactar a este comercio, a decirle, pedí la bicicleta roja y me llegó verde, quería un dispositivo distinto, o el teléfono celular que adquirí me falló y ustedes no me quisieron prestar ayuda. Ese tipo de escenarios también influyen en que recibamos un contracargo y nosotros en este punto pasa a hacer una labor muy interesante de identificar dónde esos compradores realmente fueron defraudadores y cuáles fueron aquellos que vivieron una mala experiencia. Sí, en base a eso y sumado a una pregunta que me acaban de hacer por el chat, que es, a ver, las tiendas pueden saber el nombre o el documento del tarjetaviente, que no necesariamente es quien completa, o sea, porque ustedes, tengo entendido por lo que comenta Miguel y Noela, en algún punto pueden detectar de que esta tarjeta de crédito no es de Ignacio Castañares, ¿no? Que me pongo mi nombre para hacer el ejemplo, y es de mi señora, ponele, ¿no? De Valeria. Ok, genial. Pero la pregunta creo que de la tienda que me están haciendo acá tiene que ver con si en algún lado pueden saber que esa tarjeta pertenece realmente a esa persona. Fuera de que ustedes hagan el scoring, y el scoring de negativo o falso negativo, como decía Miguel, en el caso de ser un familiar directo que la está usando, no sé si existe, capaz que no existe. Miren que es una pregunta también, porque yo al leerla dije, es una buena pregunta. No sé si ese dato está en algún lado. En las pasarelas de ustedes, obviamente no va a estar en el e-commerce, pero capaz que entrando en algún back office de ustedes, no sé si existe ese dato para que lo puedan volver a chequear para cierto tipo de compras. Particularmente hay datos que son sensibles y hay un tema de seguridad de datos de usuarios y hay determinados campos a los cuales no todos los equipos pueden acceder. Particularmente hay equipos que directamente esos datos se guardan, se almacenan y se envían en el momento de la transacción y después no es de fácil acceso para todo el mundo, entonces no es un dato que se brinde de esa forma. Sí, o sea, obviamente esos falsos positivos o falsos negativos pueden existir porque obviamente es un modelo de datos que se nutre y se va optimizando a medida que la información sea la mayor confiable posible y tener mayor data, pero obviamente pueden haber estos
estos casos que escapan de la norma. En esos casos yo creo que lo más conveniente es confiar en el criterio del proveedor de pagos que contraté yo como comercio, ¿no? Que entiendo que tienen modelos de prevención y demás. Y después y ya adelantándome a la siguiente pregunta, ¿no? O una posible pregunta que puede llegar a haber es, bueno, ¿qué pasa después o qué garantías tengo después yo como comercio? Existe todo lo que es el flujo de contracargos, hay determinados seguros que uno puede contratar o que tiene, que a mí me da seguridad desde un lugar de comercio y tranquilidad que el proceso end-to-end de gestión del fraude está siendo controlado, ¿no? Y que puedo tener, que si llega a haber un contracargo o una situación a posteriori de la venta, yo estoy cubierto como comercio. Claro. Además, ahí me vienen como muchas interrogantes, ¿no? Porque, a ver, siempre nosotros, a ver, nosotros nos paramos del lado plataforma, las tiendas que tienen Fenicio, tienen distintas pasarelas de pago, incluso para varias pasarelas en una sola tienda, dependiendo del sello y demás, ¿no? Y siempre nos piden a nosotros que nosotros tengamos el sistema antifraude como en el medio. Nosotros siempre decimos, y quiero ver si esto es válido para ustedes, que en realidad quien tiene mayor información transaccional son las pasarelas y al tenerlo ellos, la información es más real, porque si vos tenés un número de tarjeta que, como decía Miguel hoy, Ignacio usa siempre y después viene con otros datos, ¿tá? Estos datos puede detectarte el fraude, puede generar un falso positivo, como hablamos, pero puede detectarte el fraude porque ustedes tienen mayor volumen de datos. Para ustedes, empiezo con Miguel, capaz que recién habló una vez. Para ustedes, Miguel, ¿está correcto eso? Como que para ustedes es mejor que el antifraude lo tenga la pasarela o entienden que la herramienta de e-commerce también debería tenerlo? Mm, es, bajo este escenario, yo considero que, así como mencioné hace un momento, que es una labor conjunta entre el comercio y nosotros como pasarela, aquí también se pueden implementar diferentes modelos que permiten hacer una evaluación del cliente que está intentando comprar. Por ejemplo, retomando un poco lo que decía Susana, que si alguien tiene acceso a la información del titular de la tarjeta de crédito, no. Sin embargo, nosotros tenemos el histórico transaccional de esas tarjetas o de esas personas y conocemos información que nos permite a nosotros ser predictivos en los modelos. ¿Sí? Esto nos apalanca la evaluación de riesgo. Entonces, si nosotros en este punto contamos con el modelo, podemos identificar si es una persona que anteriormente ha comprado, así sea en otro comercio totalmente diferente. ¿Sí? Ya lo conocemos, tenemos un background donde hemos identificado su comportamiento, sea positivo o sea negativo, donde me permite tomar decisiones. Entonces, esa es una de las ventajas que hay en este punto. ¿Sí? Si el familiar quiso utilizar la tarjeta, esto lo vemos con mucha frecuencia. El adolescente encontró la tarjeta del papá y no le quiso regalar el juego para su Xbox, para su Play, y la tiene y está de fácil acceso, pero muy posiblemente los datos de entrega, que sea el correo electrónico para recibir la llave y poder activar su videojuego, nosotros vamos a identificar ese cambio en la información. Sí. ¿Y vos, no qué pensás de esto del volumen? ¿Que te parece también válido de que sean más las pasarelas que la herramienta de e-commerce? No sé. Sí, para mí es clave porque es clave contar con la mayor cantidad de datos e historial transaccional de los usuarios, ¿no? Entonces ahí es importante contar con una pasarela y el ejemplo obviamente que yo pongo es el de Mercado Pago, pero porque somos, o sea, con los datos que les comentaba antes, más de 1 millón de usuarios transaccionando todos los años, nos posiciona como una pasarela con estos datos que hacen y contribuyen y nutren a los modelos de prevención de fraude. Claro. Mira, acá hay un par de preguntas que se generan que tiene que ver
que dónde entra el banco, ¿no? En esto, porque el banco es el que emite tarjetas y hay muchos que entienden de que el banco en un punto debería ser más responsable. Yo justo lo generó, no tengo el nombre para decírtelo de primera mano, pero igual entiendo lo que vos decís, de que por qué los bancos teniendo todas las posibilidades tecnológicas no tienen estos sistemas, pero en realidad el banco emite tarjetas que no sabe si van a ser, por ejemplo, robadas, en el caso más simple, o clonadas. Entonces, desde ese punto de vista, no, creo que no los pueden ayudar a ningún sistema antifraude. No sé qué opinan ustedes, pero en base a estas preguntas saco esa conclusión directa, pero no sé qué les parece a ustedes, porque yo personalmente, por lo menos, no conozco sistemas antifraudes que los bancos los tengan como herramienta, más que los que usan propiamente, pero no para tercerizar ante pasarelas o ante plataformas de e-commerce. No sé ustedes si piensan parecido. o- No, o sea, sí hay o sea, las transacciones se envían a los bancos, hay una aprobación del banco, hay una aprobación bancaria, pero revisando otros motivos, ¿no? Si tiene saldo o no tiene saldo suficiente, si es una tarjeta válida o una tarjeta inválida, etcétera, etcétera, como otros datos que hacen más a la validez y el momento de generar esa compra. Y, y también pasa esto, ¿no? El tiempo en el cual se genera, yo no sé si tienen esa información como para decir, bueno, hay una tarjeta clonada o robada o demás, y que ellos tengan como la posibilidad de generar ese control por esos motivos a todo lo que comentabas recién, ¿no? Por eso me parece que son complementarias las herramientas. Por un lado, Exacto. todo el control de fraude que pueda hacer el proveedor la pasarela de pagos en este caso, y por otro lado también va a existir el control del banco, pero más hacia si hay saldos suficientes o no, si es una tarjeta que está válida, como otros motivos. O sea, es importante igual resaltar que van a existir los dos controles, ¿no? O sea, porque a veces el control, por ejemplo, ¿no? Una transacción pasa por Mercado Pago, damos el OK, y después va al banco y termina siendo rechazada y es una tarjeta, es una transacción que en definitiva no pasó, pero no siempre es porque hay un control de Mercado Pago atrás, sino que a veces después es el banco el que termina dando un resultado de no aceptación de esa transacción. Sí, 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 sí. Eh, No a- sé, el- Miguel, ¿qué opinas? sí, solo para complementar un poco lo que dice Noela, hay una cosa importante y si se da un robo de una base de datos puntualmente de una entidad bancaria, ¿sí? Entonces, al darse esta situación donde hay un grupo de defraudadores que obtuvieron toda la información, se puede ver que es un ataque por BIN, se puede ver que es un ataque en un comercio en especial, o se puede ver que es un ataque directo por máquina. Entonces son múltiples transacciones con condiciones similares en un tiempo muy pequeño, que puede que para nosotros como pasarela solo estemos viendo una, porque el defraudador está intentando en una pasarela, luego en la otra y en diferentes comercios. Pero a nivel bancario ellos sí están viendo que el BIN, que son esos 6 primeros números que tienen nuestras tarjetas, ellos en un momento lo pueden identificar plenamente. Y porque claramente sus controles identifican que hubo una vulneración de seguridad donde se dio la pérdida de la información. A veces, este es un punto en el que yo hago mucho hincapié, las personas que tienen acceso a la información posiblemente son el eslabón más débil y son los que son más fáciles, y aquí se puede sumar diferentes elementos como ingeniería social, donde buscan a la persona que tiene el acceso para ofrecerle algún tipo de dádiva por aquella información. Acá en Colombia lo vimos con diferentes casos, donde los pasantes en los bancos tenían el acceso a los listados de las tarjetas de crédito con su fecha de vencimiento. Entonces, les daban algo así como $10 por cada tarjeta de crédito que fuera aprobada. Entonces, contaban con la información del titular, contaban con la información de la tarjeta de crédito y adicional podían intentar en un tiempo muy corto. Es una estructura tan organizada que cuentan con una oficina donde tienen a diferentes personas tratando de hacer compras. Claro. Inclusive, vivimos en otras pasarelas donde estuve anteriormente, vivimos casos donde había un call center
dedicado exclusivamente a contactar personas, a ofrecerles renovación a revistas, donde confirmaban la información de la tarjeta de crédito y en cuestión de segundos se estaba recibiendo de forma alterna la compra de un iPhone en una pasarela de grandes superficies. Entonces, esto se da en un tiempo muy corto y el banco puede identificar la brecha de seguridad y nosotros como pasarela, esos diferentes intentos en esos rangos de tiempo. Claro. Mira, estoy leyendo un montón de preguntas que se van generando, unas buenísimas, y otros datos, ¿no? Hay un dato que acaban de poner, que lo voy a leer tal cual, que lo puso Henderson, que dice que estaba leyendo esta semana y le gustaría compartir. IT Group encontró que las declinaciones falsas, es decir, las transacciones legítimas que se rechazan debido a sospechas de fraude, como el ejemplo que puso hoy Miguel, por ejemplo, pueden costar a los comerciantes hasta 75 veces más que las pérdidas reales por fraude. Para mí es un dato interesantísimo, no lo tenía y lo estoy leyendo de un participante simplemente. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, yo creo que las tiendas todas en algún punto tienen algún fraude, pero este dato, si es tan real, es interesantísimo, porque, a ver, si nosotros levantamos, nosotros no, ustedes en el sistema antifraude levantan la vara, obviamente van a pasar menos transacciones y siempre es un poco lo que es peor, ¿no? Ojo, el fraude está creciendo y a mí una pregunta que me hago, y a ver si ustedes lo saben o pueden responder, es, ¿hay algún denominador común? O sea, cuando detectan un fraude, ¿hay algún denominador común? Porque, a ver, nosotros tenemos casos de que si en la misma venta intenta con una tarjeta, con dos tarjetas, con tres tarjetas. Nosotros en la herramienta de e-commerce, después, no me acuerdo el número exacto, lo puedo confirmar, creo que son 5 veces intentar pagar con tarjetas que devuelve rechazado, el usuario queda bloqueado en Fenicio, para que por lo menos en esa venta ese usuario no pueda seguir intentando. Obviamente que es como, es algo muy blando de control de fraude. Blando, ¿por qué? Porque capaz que puso 5 veces mal el número de tarjeta y era válido, pero igual también la tienda puede destrabarlo a ese cliente, ¿verdad? Pero hasta ahí podemos llegar nosotros. ¿Por qué podemos llegar nosotros hasta ahí? Porque en realidad los datos los tienen ustedes, los datos más gruesos. Nosotros solo tenemos datos simples como el BIN, como el nombre y cédula de identidad del comprador, que no puede no ser el tarjetaviente. Entonces, yo no puedo parar mucho más que eso. Veo un multiintento sobre una misma compra, es donde estoy parando. Entonces, así como yo detecto eso, ¿ustedes ven algún denominador común en esos fraudes? ¿Se ha detectado? ¿Pueden contar? Siempre hasta donde puedan, ¿verdad? Porque yo entiendo de que hay temas de datos que no pueden decir y tampoco presionarlos si está bien. No sé, Miguel, por ejemplo. Bien, para no dejar pasar lo que Henderson mencionó, me parece un dato interesante, pero haría una corroboración de esa información, porque nosotros trabajamos de la mano del equipo comercial y tener una afectación de el ratio de aprobación bajo la instancia que él menciona de una afectación del 75 veces más, me parece un dato no menor, ¿sí? Puntualmente para nosotros en Bambú, una cifra de esas sería alarmante y algo nos dejaría ver que está funcionando mal. No sé si eso hace puntualmente referencia a un caso que se haya vivido en un comercio o a qué, me gustaría profundizarlo un poco más y lo haré y en una próxima oportunidad les haré comentarios al respecto. Con respecto a un fraude, se puede dar de diferentes formas. En mi experiencia he tenido oportunidad de compartir con grandes superficies y darles tips porque pueden ellos acompañar esa compra telefónica, donde ellos a través de su teléfono van a poner la información de la tarjeta de crédito, información de entrega y demás. Y en esos tips tan pequeñitos pueden venir cuando se escucha de fondo alguien que le está confirmando los datos. Entonces, tener esa sensibilidad de uno darse cuenta de algo está pasando, ayuda a esta persona del contact center a decir, yo siento que aquí hay algo que no es usual. Aquí hago un paréntesis, no estoy diciendo que sea fraude, sino me está dando como herramientas adicionales. Nosotros vivimos la experiencia de
diferentes compras en días distintos, con una dirección de entrega acá en Colombia, puntualmente en Cartagena, en una zona donde ni siquiera hay acueducto. Las compras eran de iPhone. Entonces, dar esa milla extra que permitió identificar que esa dirección de entrega era en un sector donde si no cuento con recursos, en este caso el agua, porque voy a adquirir un celular que me está costando 800, $900. Ese tipo de patrones que más allá de la data no voy a poder encontrar son los que nos pueden marcar una gran diferencia en cómo funciona mi modelo y en cómo funciona mi procesamiento. Compras donde es un titular, primera compra por una vertical, en este caso cité un ejemplo, que es algo de mucho riesgo. Como también nosotros identificar, y de nuevo Nacho, hoy fuiste el conejillo de Indias, ver que Ignacio 1. Castanares intentó, luego Ignacio 2. Castanares, Ignacio 3, esta forma donde el modelo no va a encontrar una secuencia porque el número está justo en la mitad de la estructura del correo electrónico, ¿sí? O ver que Ignacio Castanares @Yahoo intentó, luego @Gmail, y luego aquí cosas irrisorias como decir Mail, Hotmail y demás estructuras que ya ni se utilizan y que son de alto riesgo. O también ver que en un rango muy cortico, Ignacio probó con 3 tarjetas del mismo BIN. ¿Será posible que Ignacio se equivocó las 3 veces de poner los datos de su tarjeta? Ese día Claro. estaba despistado, se quitó las gafas y falló 3 veces. O sea, esas conjeturas que son las que nos permiten a nosotros identificar cambios de información muy pequeñitos con la que alimento mi motor y mi modelo de algoritmos de Machine Learning, y esa verificación visual que me permite identificar de una que es lo que se estaba presentando. Claro. No sé si ustedes detectaron algún denominador común o algo. No, ahí en realidad un poco complementando lo que dijo Miguel, la realidad es que no son todos los patrones los mismos y lo que sí es como el fraude va mutando buscando la oportunidad, ¿no? Y acá tenemos distintas fuentes de fraude o orígenes que nosotros acá estamos viendo fraude comprador, pero también existe el fraude vendedor o lo que llamamos cuadrilla, que es cuando comprador y vendedor son lo mismo y lo que se hace es yo me autocompro a una cuenta recaudadora como vendedor que soy yo mismo y después saco esos fondos, eso también existe y la realidad que es un mundo donde se ponen muy creativos para poder generar Claro. esta situación, ¿no? La realidad que uno ni se imagina las formas que, que pueden haber, pero es un mundo en el cual se ponen muy creativos. Y ahí estaba viendo, ¿no? En el chat leía un poco, en el mundo el fraude electrónico existe y hay grupos en donde venden datos de tarjetas y después hay, no sé, si estas organizaciones detectan vulnerabilidades en integraciones o lanzamientos de nuevos e-commerce, muchas veces son como el ojo, ¿no? Porque capaz que uno desde el otro lado tiende a pensar de que hay vulnerabilidades o controles que no están del todo 100% aceitados, entonces, nada, pueden sufrir ataques por testeos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es súper importante hacer esos controles al momento de la integración, ¿no? Asegurar como una integración correcta para poder minimizar este tipo de eventos. Sí. A ver, voy a hacer entreverar un poco unas respuestas del chat, a ver una pregunta que quiero seguir, que es que nos preguntaban que si desde Fenicio detectamos y paramos ese usuario, ¿por qué solo se para esa tienda y no para todas? Bueno, tiene que ver con la privacidad de los datos de clientes de cada tienda. Es como complicado cruzar todos esos datos porque yo estoy empezando a pasar datos horizontal y por un tema contractual es un poco complicado para Fenicio. Igual que detectar la IP. En Uruguay te desconectás y conectás de Antel reseteando el router y se resetea la IP. Y yo dejo una IP en lista negra que mañana la tiene una persona que es un comprador bueno y bueno, o sea, bien, quiero decir, no defraudador.
y eso pasa incluso con la telefonía celular. Al apagarlo y prenderlo ya salta la IP también. Entonces eso es muy complicado. Después tengo otros temas de que, por ejemplo, decían algún par de personas que ellos detectaron fraudes de distintos motivos, sea por monto, por compras extrañas, por direcciones, porque les dicen, no, cuando llegue llamame que bajo, no me toques el timbre, cuestiones que tienen que ver más con la entrega. Entonces, ahí yo junto eso con una pregunta que es, supongamos que toda esta gente que está continuamente viviendo estos intentos de fraude detecta cosas que los sistemas automáticos antifraudes pasan por alto por distintas situaciones, porque la tarjeta fue robada hace 5 minutos y por eso la pasó. Vayamos a lo más simple, ¿no? Entonces, o nos pasaron un escáner desde el bolsillo de la billetera y nos detectaron con el contactless los números de tarjeta, que ni siquiera hoy día es necesario robarlas físicamente, las roban digitalmente de esa manera. Entonces, ¿qué pueden hacer todas estas tiendas o entre todos para ayudar a alimentar esta base de datos de defraudadores? O sea, ¿cuáles serían los pasos a seguir por un comercio para ayudar y que esto ya, nada, empezar a acorralarlos, por decirlo de alguna manera? No sé si a ustedes se les ocurre o tienen algún sistema que diga, bueno, si la tienda lo detecta, avísennos por acá cuál fue la venta y nosotros, no sé, estoy pensando en voz alta, a ver, no sé si ustedes tienen algún medio para eso, Miguel, por ejemplo. Bien, son diferentes puntos que podemos tener en consideración acá. Si el comercio tiene entregas físicas, aquí podemos implementar diferentes estrategias. Pero retomando lo último que dijiste, sí, nosotros contamos con un canal de contacto donde recibimos ese feedback y donde, de nuevo, yo acá lo recalco, esto es una labor conjunta, donde tanto ustedes, comercio, como nosotros necesitamos alimentarnos continuamente, conocer un poco de cómo son sus clientes y cómo funcionan ustedes para nosotros utilizar esos elementos e implementarlos en nuestros modelos, ¿sí? Retomando ahora sobre las entregas físicas. Uno de los escenarios es que la persona que compró posiblemente sea la misma persona que va a recibir. Y si no, porque no puedo ser tan rígido bajo este escenario, saber cuál sería la persona autorizada. Y que si yo recibo una notificación de cambio de entrega, que la dirección no va a ser la misma, esto ya me genere una alerta para tener algo en el radar de por qué se puede estar dando, ¿sí? Que si yo tenía inicialmente una entrega en Punta Carretas y ahora me está diciendo que lo voy a entregar en el puerto, algo me tiene que estar llamando la atención ahí. ¿Qué tan fácil es? Yo sé que la logística de entrega es muy rápida, pero ¿por qué estoy haciendo un cambio con una distancia tan alta? O que sencillamente ya no quiero que me entreguen en Montevideo, sino en Punta del Este. Algo está pasando acá. Y si es un regalo, que puede ser algo desde el comienzo, ¿por qué no se registró esa dirección? Ese tipo de insights nos va a permitir a nosotros identificar qué se puede estar presentando. Si es en un producto físico, ese cambio de información. Si es un Ok. producto no tangible, que aquí ya puede cambiar. Si es una suscripción y yo veo que hoy está haciendo una compra de un producto diferente, identificar qué se puede estar presentando, ¿sí? Saber qué pasó. No quiero cerrar la puerta de un comprador bueno, ¿sí? Que de pronto está dando un obsequio dentro de poco. Acá en Colombia, por ejemplo, el Día de la Madre es un evento muy grande, el comercio saca promociones, hay 10.000 escenarios donde se da con mucha frecuencia que yo leí ahorita a alguien en el chat que creo que es venezolano, la tarjeta es de Chipre y se encuentran, o sea, como el peor escenario posible. Pero suele presentarse ahorita y es donde nosotros tenemos 10 ojos más encima, donde estamos pendientes de todas estas variaciones para identificar qué puede ser bueno y qué no lo puede ser y alimentarnos de esa información que ustedes obtuvieron. Acá si se maneja una empresa transportadora que sencillamente con la firma que se dé en ese acuse recibido, si nosotros después recibimos un contracargo, podamos entregar eso como prueba que la persona que recibió sí era, que después está queriendo desconocer su responsabilidad, sea un escenario diferente.
Claro. Y ustedes, ¿no? ¿Tienen algún sistema para que las tiendas les avisen cuando pasa esto, para meter como ese ejemplo en lista negra? Digo en lista negra como simplista, ¿no? Pero para entender. Mira, a priori no tenemos un proceso estandarizado para esto, pero se me ocurre que se puede hacer a través de atención al cliente, porque eso, o sea, sí nosotros tenemos listas negras, así como decís, de usuarios que son fraudulentos y demás, entonces me parece que eso podría canalizarse a través del canal de atención al cliente. Ujú. Y si les dijera, ¿qué tips le darían ustedes a los comercios para tratar? Un poco lo estuvimos hablando, ¿no? Pero como estaba la pregunta sentada, me parece que está bueno porque, a ver, el tip que le podemos dar a los comercios es eso. Ojo que si es un cliente que siempre te compra de un lado y ahora te está comprando del otro o tal, ¿verdad? Pero no sé si se les ocurre algún tip para que el comercio vea una venta y diga, che, esto podría ser fraude y capaz que pasó de largo por el sistema automático antifraude, ¿verdad? No sé Mm. si se les ocurre, ¿no? Algún tip que puedan Sí, yo creo que comentarnos o... primero capaz que ir más al inicio, ¿no? Que me parece que es súper importante asegurar una correcta integración. Entonces ahí por eso siempre está bueno trabajar con plataformas de e-commerce que te garanticen eh, esto, ¿no? El servicio todo de la integración y la información que le envían al proveedor de pagos, porque como venimos conversando, ¿no? Nuestros modelos Sí, de sí, prevención de fraude se nutren de los datos proporcionados, entonces cuanto mayor cantidad de datos de una transacción que nosotros obtengamos, más optimizado va a ser el proceso de pago, ¿no? Ese proceso de claro. aprobación. Y de hecho hay determinados campos por industria que nosotros tenemos estandarizados o preestablecidos como buena práctica de que nos envíen. Eso por un lado me parece súper importante el tema de optimizar a nivel de integración. Después esto que hablábamos, ¿no? Cuando es una entrega de un bien físico y ponen retiran tienda o no le hago una entrega a través de un servicio de cadetería, sino que es alguien, no sé, que va a asegurarme que pedirle los datos y que tener un comprobante firmado con los datos del documento y la firma y cómo puedo relacionar ese comprobante de entrega con algún dato de la operación. En el caso de Mercado Pago es el número de operación para que de caras adentro se pueda hacer una transaccionalidad de ese pago. Y después lo otro, que en realidad también es a nivel como de formulario de captura de datos, ¿no? Sobre todo si vamos a integraciones transparentes, tener algún sistema de captcha o algo así que evite que haya un bot o porque muchas veces estos testeos son a través de bots y de sistemas automatizados de testeos, ¿no? Entonces que de alguna forma agregar validaciones que saquen el componente automatizado o robotizado y que haya un humano del otro lado, por lo menos como para garantizar Está claro. o sumar pasos de seguridad. Exacto, ahí. Miguel, no sé si te ocurre algún tip. Yo después, cuando termine, Miguel, tengo un par de comentarios también en base a lo que dijiste, ¿no? Pero no le quiero espolear capaz lo que está pensando Miguel. Em, no, yo creo que aparte de esos tips y de la sensibilidad que puede haber, se me ocurren un par de cosas. Si alguien hizo la compra virtual y contacta a nuestro comercio y le dice, quiero pasar a reclamar, voy a citar de nuevo la bicicleta. Y acá de nuevo viene mi conejillo de Indias. Y la compra me sale en mi voucher, que fue Ignacio, y está viniendo una señora diferente, un señor distinto, tener un poco ahí, ¿sí? La persona que entrega puede ser vulnerable y decir, y puede sentir presión en ese momento al decir, pero es que ya le compré, le pagué a través de internet, o sea, ¿por qué no me quiere entregar? Esa presión, esa estrategia que utiliza el defraudador también influye mucho, donde en ese último eslabón que había para preservar la no entrega, puede ser vulnerado, ¿sí? Pasa con mucha frecuencia. Acá recuerdo en una parte donde yo trabajé, inclusive se trabajaba con una firma de abogados porque esto pasaba con muchísima frecuencia. Y nosotros teníamos un contacto directo con la policía y con el abogado de nuestra firma, que él se acercaba a ese punto donde estaba presente y llamaba al policía para en esa presencia tratar de capturar a este defraudador.
que en últimas es el que menos tenía que ver en la transacción, porque él solamente se acercaba a reclamar el artículo. Es un punto muy Ah, difícil, pero la estrategia de los defraudadores y de las bandas delincuenciales llegan a ese nivel, ¿sí? Y donde muy posiblemente la persona de la tienda es una señorita, se puede sentir vulnerable y ahí es donde ellos aprovechan este tipo de situaciones. claro. Sí, a ver, para sumar y un poco también con lo que está comentando el público en el chat, hay como muchas puntas, ¿verdad? Porque se habló de algo que me pareció súper interesante, que lo comentó Noela, y yo lo bajo a otra idea, que es, las logísticas se entregan porque les dijeron, entrega el paquete acá, ¿me entendiste? Y ellos entregan el paquete. La pregunta es, ¿no se puede tratar de hablar con empresas logísticas para que hagan un chequeo extra de a quién le están entregando el paquete, que pidan una cédula? Porque los datos de la logística lo pueden llegar a tener, por lo menos desde Fenicio las integradas, nosotros se lo podemos mandar. No, no todas nos lo requieren, pero se lo podemos mandar quién es quien recibe. Saber de que por lo menos esa cédula recibió, y si después detectaste que era falso, tenés la cédula de quien recibió con la persona adelante. Ojo, estamos pensando también en el día después, como pienso, ¿no? ¿Por qué el día después? Porque ya entregaste el artículo, que después el banco resulta que te va a decir que fue un fraude y no te va a pagar, ¿no? Pero, no sé, es empezar a acorralar esta situación. Obviamente que pasan muchas más cosas, porque nos dicen en un ejemplo, Pablo pone, ¿y no podemos pedir una verificación desde la pasarela en 2 pasos cuando el monto es grande? Sí, pero para eso, en el caso de Mercado Pago, tendréis que tener un usuario Mercado Pago, que podrías comprar sin tenerlo con la pasarela eventualmente, y en el caso de Bambú, en realidad ellos son pasarelas para las tarjetas de crédito, el usuario final no tiene un usuario Bambú para poder hacer este control, tendría que ser ya a nivel banco. Entonces, trasladar esto al banco me parece interesantísimo, y me parece interesantísimo para poder hablarlo, capaz tener en una próxima instancia gente de los bancos acá, de por qué no nos ayudan con todo esto. Porque empezamos con las pasarelas porque son nuestro contacto directo, pero después están todos estos bancos y estas instituciones que son las que emiten estas tarjetas, ¿no? Y ahí hasta dónde podemos llegar. Porque por Susana decía, claro, yo no tengo dónde controlar que ese número de tarjeta sea realmente de esa cédula. Está bien, no tenés dónde controlarlo porque en realidad la pasarela lo controla a otro nivel, pero quien es el dueño de ese dato es el banco, ni siquiera es la pasarela, Susana. Entonces digo, acá capaz que hay más gente para sumar y me parece interesantísimo el debate que se arma porque quiere decir todas las puntas que hay, que no es solo la plataforma de e-commerce, no es solo la pasarela de pagos, y no es solo el sello Visa capaz ni siquiera, sino que está jugando el banco, Visa o el que esté de turno, pero está jugando el banco emisor o el ente emisor que lo haga, digo antes porque OCAP emite y no es banco como tal, ¿no? Pero entonces digo, hay un montón de situaciones que se van sumando. Esto es un tema muy complejo, nos está atacando a todos, obviamente. Este, nada, tiene que ver un poco con eso. Por ahí también nos decían, ¿qué pasa? Porque lo traigo a situación que algún cliente vino y nos dijo, vamos a poner un sistema antifraude antes de que pase la pasarela. Ok, está, el sistema antifraude necesita este pool de datos, esta cantidad de datos. No los tengo. Y me dicen, ¿cómo no los tenés? Y no, porque los datos de tarjeta, asociados a tarjeta, los tiene la pasarela. Hay algún dato que la pasarela me devuelve para validar, como ser el BIN, como ser los 3 últimos dígitos, y hasta ahí llego, porque está bien, porque los datos los tiene que tener una pasarela PCI Compliance con ciertos niveles de seguridad y por eso los tienen ellos. Entonces no se los puedo mandar antes a un sistema antifraude que el cliente contrata directamente, ¿no? Entonces hay todo un ecosistema, llamémosle, de situación de datos, de idas, de vueltas, de bajadas, de dónde están los datos, de quién es el dueño de los datos, de sobre qué seguridad están esos datos, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones. Entonces, en todo esto viene el día después, y el día después es si existe, por lo menos, si ustedes conocen algún seguro sobre ventas fraudulentas para que el comercio no sufra una pérdida total. Ojo, no quiero decir que ustedes como pasarelas lo tengan o sí, sino porque capaz que
no estamos enterados, acá hay un montón de gente que le puede llegar a interesar contratar un seguro sobre ventas fraudulentas. No sé si ustedes conocen, porque a ver, nosotros intentamos pararlo antes. Si pasa que no lo parás, el siguiente paso es la logística, ver cómo pararlos en logística. Es lo que se me acaba de ocurrir ahora con todo esto que estamos conversando. Y si ahí tampoco lo parás, bueno, el siguiente paso es ver cómo puedo tener un seguro sobre eso. Miguel, habías tomado el micrófono, perdón, no sé si conocen algún sistema de seguro sobre ventas fraudulentas. Sí, hay algunos tipos de seguros. Lo que pasa y uno debe tener presente en este punto es la relación de costo-beneficio. ¿Cuánto Claro. dinero voy a pagar por el seguro, que sí me va a cubrir cierta cantidad de operaciones? ¿Y cuánto podría llegar a ser ese nivel de contracargos que yo tendría, a nivel fraude contracargos? ¿Sí? Eh, Quisiera también hablar un poco de lo que acabaste de mencionar del ecosistema donde todos los puntos fueran involucrados. Esto, por ejemplo, si la cédula trajera la dirección de domicilio, como pasa en algunos países, y yo solamente le entregara, por ejemplo, al titular y que en ese momento que yo voy a entregar el artículo, haga un breve chequeo de identificación, porque pues igual puede ser una cédula falsa y no vamos a tener criminalísticas trabajando en logística para hacer entregas, pero que por lo menos hicieran un doble check de si yo tengo la cédula en la mano con una dirección registrada y con una firma, por lo menos tratar de cotejar algo con respecto a la dirección de entrega. Eso podría llegar quizá a funcionar. No sé qué tan viable sea, pero podría ser una opción. O implementarlo puntualmente en el proceso de entrega. Aquí yo digo una cosa, el defraudador que ponga dirección de entrega, de recoger en tienda, yo tengo una cámara ahí, ese defraudador no va a volver. Se lleva el artículo una vez, pero no va a volver. Y en mi registro biográfico voy a poder identificar a ese señor y si venía acompañado. Y muy posiblemente yo voy a tener ya por lo menos 2 registros de esas 2 personas, ¿sí? Eso mitigaría un poco con respecto a ese otro punto. Y retomando lo del seguro, evaluemos esa relación, mi costo contra mi beneficio, porque muchos pueden salir. ¿Y cuántas veces y durante cuántos meses yo estaré pagando este seguro donde mi fraude fue muy pequeño? Entonces, creo que la estrategia iría más por el otro lado, optimizar la aprobación, optimizar y alimentarme de los contracargos, optimizar y alimentarme de los fraudes vividos para mejorar nuestros modelos. Ujú. Noé, no sé si conocés o qué opinás Sí, sobre eso del bueno, seguro sobre de ventas. hecho nosotros tenemos uno, nosotros tenemos el programa de protección al vendedor, entonces por eso nosotros hablamos siempre que es Mercado Pago, damos una gestión integral del fraude, porque nos lo revisamos en tiempo real, al momento de la transacción. También pueden haber algunas transacciones en las cuales nosotros seguimos aprobadas, pero enseguida vimos algún cambio de patrón que nos dijo, esta operación es fraudulenta, le avisamos al vendedor que no lo entregue ese producto. Pero si después tenemos operaciones aprobadas que meses después recibo un contracargo, hay un programa de protección al vendedor mediante el cual nosotros cubrimos a los comercios sobre esa pérdida. Eh, Hay determinados requisitos, yo si quieren después les dejo en el chat el link a los términos y condiciones para que lo lean, pero básicamente es cuando reciben la notificación del contracargo, nosotros le vamos a pedir comprobantes de entrega. Cuando ustedes nos adjunten ese comprobante de entrega, nosotros automáticamente le vamos a liberar el dinero de esa operación. Okay. Y nosotros nos vamos a dar vuelta, vamos a disputar contra las entidades ese contracargo. Si lo recuperamos ese dinero, y si no lo recuperamos, esa pérdida de nuestro negocio, en definitiva. Pero del lado del Bien. comercio ya hay un recupero de esa eventual pérdida que podrían haber tenido, ¿no? Algunos tips con respecto al programa, que ahí creo que una de las preguntas eran, ¿cuánto tiempo tiene un tarjetaviente para ingresar un contracargo en su banco? Hasta 12 meses después, hay algunos bancos que reciben desconocimientos de sus clientes, con lo cual la recomendación desde Mercado Pago es guardar los comprobantes de entrega por lo menos un año después de la compra para estos eventuales contracargos muy espaciados en el tiempo.
Y después lo otro, que ya un poco lo conversé antes, es tener comprobantes de entrega también en lo que son de retiro en tienda y entrega mediante no un servicio de mensajería, en donde yo pueda pedirle la firma y la cédula de la persona de quien recibe. Es importante porque nos ha pasado de algunos clientes que no les hacen firmar nada cuando van a la tienda o no les piden los datos y después no tienen un comprobante que puedan adjuntar en la disputa y por eso no los Claro. terminamos cubriendo. Entonces es importante que pedir estos datos y que los adjunten. Con esa información ya les devolvemos el dinero de los contracargos, entonces me parece que es algo nada, que está bueno que se lleven, porque por lo que estuve leyendo hay varios de los del chat que han sido, que han vivido experiencias de este estilo, entonces me parecía que estaba bueno detenerme un ratito para explicarles del programa y dejarles en el chat el link a los términos y condiciones para que lo revisen en detalle después. Ahí Pero está. esto, un poco a todo lo que decía Miguel, esto no tiene un costo adicional a lo que ya se cobra, sino que está incluido ya dentro de la comisión de Mercado Pago. Ajá. Claro, eso me parece bien, me parece que hay cosas que saltan a la luz, que no son solo la plataforma ni las pasarelas, hay más jugadores, tenemos que hacer alguna otra instancia o llevarla a algún otro lugar para tener el resto de los jugadores, saber la opinión, porque a ver, no, lo utópico sería que no hubiera más fraudes, eso no va a existir, porque como pone Henderson por ahí, los estafadores trabajan en conjunto y nosotros estamos un poco más individual, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que es interesante para seguir rascando y seguir tratando de mejorar. Y en base a eso, hay una pregunta que hace Anderson que me la hago. Si las pasarelas han pensado en compartir información, no sé si lo hacen, comparten información de datos fraudulentos, como para decir, no los totales, sino, ojo que esta gente está fraudulenta, esos datos. No sé si lo hacen a través de algún sistema o no lo hacen, o son autónomos cada uno. ¿Cómo sería la pregunta? Tipo, Pero, si yo le aviso a otra pasarela, fulanito fraudulento, exacto, algo así. no, ese, por lo menos desde Mercado Pago eso no. Sí contamos con una base enorme de usuarios y el historial lo hacemos básicamente haciendo cruces directamente dentro de nuestro ecosistema, pero no hacia Exacto. afuera. Sí, sí, sí. Miguel también, por lo que decías, en gestos, por lo menos. Sí, no, acá pueden surgir muchos escenarios. Confidencialidad de la información, algo tan sencillo como una mala decisión de mi modelo. Aquí a qué voy. Que, por ejemplo, yo determiné que un usuario era fraudulento porque, no sé, hice unos ajustes y tuve una configuración de reglas asociadas a una persona en especial. Tomo de ejemplo Mercado Pago y que yo le dijera, vuelvo con Ignacio. Entonces, Ignacio es un defraudador, bloquéelo. Ignacio sencillamente quería adquirir algo, los datos de entrega eran de, no sé, de la esposa, Sí, sí. en 1000 escenarios y bloqueamos a una persona. Entonces, no compartimos uno, retroalimentamos sí nuestros modelos. Segundo, la confidencialidad de la información y la protección de datos personales, que eso no se comparte. Lo que sí se presenta Exacto. de forma distinta es cuando las entidades bancarias comparten cierta información, que eso ya viene directamente desde el banco, donde dicen hemos identificado y esto puede estar bloqueado. Nos comparten algunos parámetros y eso sí lo notifican ellos porque son quienes poseen la información y aún así esto no se comparte entre pasarelas o algo por el estilo, sino solamente es para manejo interno. Sí. Yo, como comentario a esto, porque yo eso de los datos lo sé, mucha gente capaz que no. Hay un tema de protección de datos, hay una ley y una normativa que son bastante heavy, bastante grandes, no es tan fácil cruzar datos. Pero eso hago el comentario porque yo lo sé, porque nos pasa, por eso no podemos decir, como este compró acá, decirlo, mandarlo a lista negra toda la. No podemos hacerlo, ustedes tampoco. Y medio que la pregunta yo sabía la respuesta, pero me gustaba que desde su lugar también se la dijeran a los participantes, ¿verdad? O sea, porque no es tan fácil compartir datos. Hay toda una ley de protección de datos que está bastante, y cada vez más desde lo digital. Entonces, hay un tema ahí bastante importante. Sí, complementario a Es- eso, Nacho, perdón, porque creo que el dale. dato no, es no menor lo que acabas de comentar, pero aparte, el manejo y el canal donde se haría, ¿no? Porque yo leí ahí,
no sé, al que me compartan el dato de la tarjeta de crédito. Yo no tengo acceso al dato de la tarjeta cruda, pero porque en sí mismo sería estar propiciando un fraude, porque si yo comparto un dato de tarjeta cruda que no tengo acceso, de hecho, porque es un dato sensible, si tuviese acceso y aparte lo compartiese a través de un mail, sería estar superar. vulnerando absolutamente la información, ¿no? Entonces, ahí dejarla abierta a que haya algún hacker que lo pudiese leer y de repente después lo vende y, ahí, y con esos datos pueden generar compras que terminan en fraude. Entonces, además de todo eso que acabas de mencionar, de la ley de protección de datos, hay un manejo y un tratamiento de los datos que son sensibles, como un dato de tarjeta de crédito cruda que no podemos manejar con total liviandad. No, no, por supuesto, hay un tema bastante grande y, y voy a comentar algo. Valentina nos pone ahí que si desde Fenicio podemos bloquear la cédula del usuario proactivamente, o sea, no bloquear un usuario que exista, sino decir, esta cédula que no me compre. Valentina, la realidad es que hoy no se puede, lo pensamos, pero es tan blando esa definición, porque en vez de ponerte cédula, te pongo pasaporte y listo, o te pongo un documento de un familiar, o sea, no se logra parar tanto. Si bien estaría bueno, capaz que en un momento lo implementamos, hoy no está porque evaluamos circunstancias y en realidad el comprador como tal podría ser volvemos al ejemplo de Miguel, mi señora con mi cédula y estoy bloqueando la cédula de ella, o estás bloqueando mi cédula, ¿cómo haría para bloquear ambas? Empezamos como en una situación de datos de ese punto, ¿no? O sea, si bien no lo tenemos, hay un porqué. Y después, en base a una pregunta que quedó colgada, que la dejé para el final, de por qué no usamos tokens para las compras, porque todo eso en e-commerce está comprobado que lo para. Y yo voy a poner el ejemplo en el mundo real, en el mundo físico, que es de que vos vas con tu tarjeta en la mejor a un mostrador a comprar lo que sea, das tu tarjeta y ya cuando te piden la cédula, vos como usuario, no pensás, ay, me está jodiendo este con la cédula, sacás la cédula y se la das. Es verdad, para comprobar que esa cédula sea de esa tarjeta y te miran la cara. Pero ya eso te molesta. Imagínate en el mundo digital donde capaz que te perdés la venta por eso. Poderse hacer es una cuestión de que los bancos lo pidan. Santander en algún caso lo pide, y me acuerdo de Santander porque sé que es quien lo hace. Pero todo lo que sea un punto más para una compra digital, después hace que el cliente lo dude o que el cliente diga, ¿por qué me está pidiendo más datos? ¿Por qué yo no estoy tan de acuerdo? Entonces, nada, me parece que ahí hay que como pensar en el negocio, ¿no? Hay que pensar en el negocio y tiene que ver un poco con eso. Yo creo que esto fue como un pantallazo, esto fue como un puntapié inicial para un montón de cosas que yo veo en el chat que están pasando, que me parecen interesantísimas de ver, de anotar, porque creo que hay muchas dudas, que hay mucha falta de información y nuestra intención desde Fenicio siempre es darle la información a los clientes sumado con ustedes, y tiene que ver un poco con eso. Gracias, Anderson, por el comentario. Acá el tema es ayudarnos entre todos, que entiendan de que estamos todos en el mismo equipo. ¿El equipo cuál es? Ustedes quieren vender, Fenicio les da la herramienta para vender y obviamente las pasarelas quieren que sean exitosos porque si no después el negocio digital como que no avanza. Entonces, acá lo principal es un poco eso. No sé, Miguel, Noela, si quieren comentar algo al cierre, porque tampoco los quiero. Me parece que hasta acá llegamos porque podemos seguir hablando 4 horas más. Y no sé si vamos a llegar a algún lado. Y ahora ya me quedé con ganas de hacer otro donde estén ustedes y donde haya gente de logística, donde haya gente de los bancos, porque me parece súper interesante. Pero, Noela, No, Miguel, no sí, sé. sin duda todos los actores que mencionás somos parte del ecosistema de pagos online y nada, todos podemos llegar a tener un aporte en esta temática que tanto nos preocupa. Así que nada, como dijimos al principio, me parece que bienvenido el espacio y en caso de que sea necesario hacer una segunda instancia, bienvenido también. O sea, siempre está bueno debatir y sobre todo eh, informar y darles herramientas a los comercios para poder minimizar nada, los riesgos
yo me llevo varios comentarios que estuve copiando ahí del chat, que me parece que nosotros como Mercado Libre o Mercado Pago nos sirve como para seguir mejorando, algunos casos de experiencias que han tenido, me los copié simplemente para darles como una respuesta a las personas que lo pusieron, me los llevé como para revisarlos a la interna, y siempre con un espíritu de mejora, ¿no? Ajá. Bárbaro. Miguel, ¿algún comentario? Sí, y me parece muy interesante el espacio y más allá de esto, la oportunidad de las personas que nos pudieron elevar diferentes preguntas, porque nos hacen, vi varias que nosotros posiblemente no las vemos en el día a día, pero sí fueron un dolor de cabeza para alguien. Y yo creo que este es un punto muy importante que nos da oportunidad para trabajar, porque pues el interés nuestro es que el comercio se sienta seguro y que sus clientes se sientan seguros de utilizarlos a ellos para hacer sus compras. Y ahí es donde nosotros aportamos ese granito de arena para que sean en lo mayor posible esos compradores buenos y mejorar en cuanto a esas malas experiencias que algunos escalaron ahí. De antemano, súper contento de volver a participar. Que si tienen más preguntas las traigan, que aquí estamos nosotros, que si algo quieren escalarlo también cuenten con nosotros. Ese feedback de ustedes realmente es muy, muy valioso, es muy interesante, porque cuando uno es el doliente es el que mejor puede llegar a compartirlo y nos permite a nosotros expandir nuestros caminos. Bueno, genial. Gracias a ambos, gracias por su tiempo, gracias a los participantes y como siempre, seguimos en contacto y hasta la próxima, les decimos desde aquí. Un abrazo a Bueno, todos. muchas gracias. Buena semana. Chau, Chao, que chau. pasen bien. Chao, chao.